Varios días después, una vez más estando solo en aquel gimnasio, mientras me encontraba en unos vestidores, me pareció escuchar una serie de lamentos. Eran largos y sonaban muchos. Era como si muchas personas se estuvieran quejando al mismo tiempo. Frecuencia paranormal. Buenas noches, equipo y comunidad de Frecuencia Paranormal. Esta historia se las comparto de manera anónima por razones de seguridad. Espero que ustedes me comprendan, ya que revelaré información que al gobierno no le gustaría que saliera a la luz. Soy un militar activo con más de 20 años de servicio, y este es otro motivo por el cual prefiero mantener mi identidad en el anonimato. Desde siempre, y creo que para muchos esto ya no es un secreto, los gobiernos han manipulado las estadísticas a su conveniencia, y yo he sido testigo directo de cómo manejan los números fríos en las estadísticas para evitar alarmar a la sociedad a nivel local y a las autoridades y comunidad internacional. Durante el gobierno del expresidente Vicente Fox, del año 2000 al 2006, que fue en el periodo en el que yo entré al ejército, las cifras se maquillaban con el fin de afianzar al nuevo partido en el gobierno federal y así crear una ilusión de mayor seguridad. Sin embargo, durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, del año 2006 al 2012, esto se hizo aún más evidente, pues debido a la guerra desatada contra el narcotráfico, las muertes aumentaron exponencialmente. Los números eran tan alarmantes que hubo un acuerdo entre autoridades y medios de comunicación masivos para ajustar y disminuir las cifras de desaparecidos y asesinados para no generar pánico. En muchos enfrentamientos con estos grupos delictivos, las muertes de mis compañeros de armas nunca se revelaron en su totalidad. Además de que yo mismo participé en muchas jornadas sangrientas que jamás llegaron a saberse públicamente. Y es que, por ejemplo, si en una operación morían 5 compañeros del ejército, solo se reportaba el deceso de uno. Y si del otro bando caían 50 personas, solo se informaba sobre un máximo de 10 transgresores de la ley abatidos. Y esta fue una terrible constante durante esos mandatos. Así trabajamos durante años, siempre ocultando la información al público y solo dando a conocer lo que el gobierno quería que se supiera. Y cuando alguien se atrevía a salir a la luz y decía algo que incomodaba al gobierno, primeramente no dudaban en desacreditarlo, para después hacerlo desaparecer de la vista pública de una o 1000 maneras. Algunas veces incluso terminaban en muertes muy extrañas. Quiero aclararles que esto no se los cuento con el fin de generar amarillismo, sino para que ustedes sepan cómo se manejan las cosas realmente y que entiendan el contexto del siguiente suceso. Pues quiero hablarles concretamente de un caso muy particular que sucedió en mi país, México. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí.
mundo de mi vida. El día 2 de octubre de 1968 ocurrió lo que se conoce como la masacre de Tlatelolco o la matanza de Tlatelolco. Todo comenzó como un movimiento social y durante un mitin pacífico de estudiantes que protestaban en la Ciudad de México contra la falta de libertades y que demandaban mayores garantías políticas, el gobierno mexicano, bajo el mandato del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, dio la orden explícita al ejército mexicano y al grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia de abrir fuego contra los civiles, silenciando para siempre las voces de esos pobres jóvenes. Fue un acto muy cruel que se realizó sin piedad en la Plaza de las Tres Culturas. Según las cifras oficiales, el número de muertes osciló entre 300 y 400 personas, y el número de heridos ascendió aproximadamente apenas a 1000. De hecho, en la actualidad, si escuchas reportajes en medios de comunicación que hablan del suceso, o si entras a sitios en internet que hablan al respecto, podrán comprobar por ustedes mismos que aún siguen dando cifras muy similares. Pero créanme que la realidad fue mucho más aterradora. Mi sargento, quien fue mi comandante de pelotón cuando yo era un novato, y él ya contaba con más de 20 años de servicio, me confirmó que llegaron muchos camiones tipo volteo, repletos de cuerpos humanos. Esos cuerpos fueron depositados en diversos puntos del campo militar número 1A para que nadie pudiera recuperarlos, ya que nadie en su sano juicio se atrevería a entrar a una instalación militar a realizar indagaciones, pues sería como meterse a la boca del lobo. Posteriormente, para ocultar todos esos cuerpos, se levantaron edificaciones sobre esos lugares. En uno de esos puntos se construyó un gimnasio que hasta el día de hoy sigue activo y en el cual les aseguro que suceden cosas muy extrañas. Y estas manifestaciones paranormales son las que me traen esta noche a escribirles a ustedes, equipo de Frecuencia Paranormal, ya que yo mismo he experimentado muchas situaciones muy escalofriantes. Verán, me desempeñé un tiempo como instructor en ese lugar, y en una ocasión que me encontraba solo en el gimnasio, escuché claramente una voz que dijo mi nombre. Esa voz venía desde atrás de mí. Me giré de inmediato, pero no vi a nadie. Escuché claramente que era la voz de un hombre susurrando en mi oído. Me asombré bastante, pues estaba completamente seguro de lo que había escuchado. No podía haberlo imaginado. Y aunque fue algo sorprendente, no permití que eso afectara mi estancia en el gimnasio y lo dejé pasar. Sin embargo, eso apenas era el comienzo. Una tarde, después de que todos se fueran, yo me quedé organizando unas cosas que habían quedado pendientes. Y al ir caminando hacia una de las áreas, sentí claramente que una mano me sujetó la pantorrilla y me jaló hacia el suelo. Claramente pude sentir los dedos apretándome con fuerza. Eso casi me hizo tropezar, pues no me dejaba avanzar. Y al mirar hacia abajo, donde sentía aquella presión, de pronto me soltaron y no había nadie.
De hecho, estaba completamente solo en ese lugar, y tampoco había nada con lo que pude haberme enredado. Sin embargo, como dije, la sensación de aquellos dedos apretándome con fuerza fue bastante clara. La verdad, esto sí me asustó bastante. Era más que obvio que algo muy raro sucedía en ese lugar, pero decidí no contarle a nadie sobre eso, ya que la cordura y la salud mental es fundamental en los elementos del ejército, y no quería que por relatar esa experiencia se me pusiera en duda. Varios días después, una vez más estando solo en aquel gimnasio, mientras me encontraba en unos vestidores, me pareció escuchar una serie de lamentos. Eran largos y sonaban muchos. Era como si muchas personas se estuvieran quejando al mismo tiempo. Bastante asustado corrí para salir al área general, y es que estaba seguro de que yo estaba solo. No era normal que se escucharan tantas personas, y menos de una forma tan espantosa. Y cuando salí al área general, confirmé que no había nadie. Y tan solo pocos segundos después, aquellos lamentos se callaron todos al mismo tiempo. Y en varias ocasiones más, volví a sentir que unas manos me agarraban de los tobillos o de las pantorrillas, y parecía que lo hacían con el fin de tumbarme hasta el suelo. Llegó el punto en el que ya no podía seguirme guardando todo esto, y compartí estas experiencias con un compañero, que de hecho también es instructor, y su respuesta me llenó de escalofríos. Me dijo que a él ya le habían ocurrido cosas similares. A él le habían agarrado el hombro, y en otra ocasión sintió una mano en su pierna mientras estaba sentado solo en una mesa. Y entre nuestra plática, él fue quien me contó por primera vez sobre los cuerpos sepultados exactamente en ese punto del campo militar. Posteriormente, mi sargento y comandante fue quien me lo confirmó. Así que no fue difícil llegar a la conclusión de que todo eso se debía a la enorme cantidad de cuerpos que se encontraban bajo nuestros pies. Escuchar todo esto me llenó de terror, pero también me hizo saber que no estaba loco y que yo no era el único en ver o sentir cosas extrañas en ese lugar. Pero aquellos lamentos o estas manos que salían de la tierra no era lo único escalofriante que sucedía. Con frecuencia, también se veía a alguien escondiéndose detrás de los costales de boxeo. Y esto sucedía sin importar que lo vieran más de 5 o 6 personas al mismo tiempo. Muchos llegaron a ver esa sombra. Por otro lado, en más de una ocasión, algunos de los que iban a entrenar me reportaron que alguien se metía debajo del ring de pelea, ya que se escuchaban golpes y ruidos extraños debajo de él. Pero yo les decía que no se preocuparan, que era un compañero instructor que estaba acomodando algunas cosas. Sin embargo, ustedes sabrán que todo esto era una completa mentira, ya que solo lo decía para mantener la calma y que no se asustaran. Todos estos fenómenos escalofriantes suceden durante el día, y aunque para muchos esto ya sería una situación insoportable, la verdad es que durante las noches todo se vuelve verdaderamente insostenible. Tanto así que de noche se tienen que cerrar las puertas por fuera y se prohíbe estrictamente el acceso al gimnasio, pues quienes hemos tenido el infortunio de estar ahí durante la madrugada hemos sido testigos de múltiples lamentos, cosas que salen disparadas con fuerza
Y lo más aterrador de todo son las cosas que suceden bajo la tierra. Existe una fotografía como prueba de todo esto, pero está prohibido divulgarla por obvias razones. Un compañero instructor la tomó durante una madrugada, al mismo tiempo que sucedían estos fenómenos. Y en esta fotografía se pueden ver varias manos saliendo desde el suelo, como intentando salir o intentando sujetar a alguien para llevárselo con ellos. Creo que no hay duda de que todas esas energías negativas se originaron el día de aquella masacre. Considero que mientras todos esos cuerpos sigan ahí, esperando ser encontrados y entregados a sus familias para una digna sepultura, sus pobres almas seguirán sin encontrar el descanso. Pero esto seguramente nunca se podrá dar, ya que es uno de los secretos a voces mayores guardados del ejército y el gobierno. Espero que esta historia pueda ser contada y darse a conocer. Por supuesto, cada quien decide si creer o no en lo que les he contado. Pero al menos ya no está solo en mi mente la historia de este macabro lugar. Ahora ha salido a la luz. Hoy fue un día soleado en el Distrito Federal. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.